Esto pasó hace unos años. Tenía 34 y trabajaba en el departamento de crisis extrañas de un pequeño archivo municipal. Pasaba mis días investigando fenómenos inexplicables que desconcertaban a mi comunidad. Nunca he dejado de pensar en la desaparición de mi hermano. Cada día en el viejo edificio donde trabajaba me recordaba su ausencia. Los pasillos eran oscuros y los documentos polvorientos parecían susurrar historias olvidadas. A veces sentía el eco de aquellas vidas perdidas en el tiempo. Un día estaba sentado revisando antiguos casos cuando encontré un expediente de desaparecidos. Me quedé helado al ver los recortes de periódico cuidadosamente colocados entre las páginas. Nunca había visto algo tan perturbador. Mientras hojeaba el expediente, algo cayó al suelo. Era una nota. No busques lo que no puedes encontrar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? La curiosidad me llevó a investigar más sobre esos casos. Con cada entrevista me di cuenta de que varios vecinos habían tenido encuentros extraños en la misma área. Historias de sombras que se movían, ruidos inexplicables y un frío que recorría la piel. Todo se volvía cada vez más confuso. Recibí varias amenazas anónimas, pero seguí preguntando. Tal vez estaba demasiado involucrado, no estaba seguro. Las noches se volvieron pesadas. Empecé a escuchar susurros, como si los documentos cobraran vida. Eso me aterraba. Una tarde, revisando una carpeta, vi la foto de un niño desaparecido. Su semblante me resultaba inquietantemente familiar. Recordé a mi hermano. El aire se tornó opresivo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ignorar las conexiones. Cada relato parecía un hilo que se unía a mi historia. ¿Era posible que los desaparecidos hubieran dejado huellas ligadas a su destino y al mío? Esa noche decidí quedarme trabajando hasta tarde. La soledad del archivo era inquietante. Salí a revisar el área y las luces parpadeaban. Escuché un ruido detrás de mí, un crujido familiar. Mi corazón latía rápido. Me di la vuelta y, en la penumbra, vi una figura. Estaba allí parado mirándome. Le pregunté si necesitaba ayuda. No hubo respuesta. La oscuridad parecía tragarse sus palabras. En un momento pensé que podía ser un empleado. Entonces escuché una risa baja y distante que rebotaba en las paredes. Eran risas de los desaparecidos. Me di la vuelta rápidamente. No había nadie, solo sombras danzando en la luz vacilante. Quedé paralizado, sintiendo el pánico desgarrar mi pecho. Tal vez lo que buscaba no era lo que realmente quería encontrar. Con un nudo en la garganta, apenas podía respirar mientras una pregunta se cernía en mi mente. ¿Qué realmente sucedió con mi hermano? Hice un esfuerzo por recordar, pero los recuerdos se me escapaban. Aquel lugar estaba lleno de secretos que nunca entendí. Ahí estaba, rodeado de susurros y sombras, atrapado en la incertidumbre. Capítulo 2. La noche se hizo más oscura y el ambiente se tornó hostil. Me quedé inmóvil unos momentos, intentando procesar lo que acababa de suceder. La figura, aunque borrosa, dejó una marca en mi mente. Tal vez había sido un truco de la luz, una ilusión creada por mi propia ansiedad. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Decidí que debía salir a la calle. Necesitaba respirar aire fresco, alejarme de las sombras inquietantes del archivo. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó la cara. Caminé por la calle desierta, sin rumbo fijo. Pensé en mi hermano, en sus risas, en su forma de hacer cada momento más brillante. Eso fue lo que más dolía. Recordar que, a pesar del tiempo, su ausencia seguía pesando sobre mí. Mientras hualcaba, miré hacia el fondo de la calle y vi una luz tenue que titilaba. Era una casa que no había notado antes. Incapaz de resistir la curiosidad, me acerqué.
La puerta estaba entreabierta. Un aroma a tierra mojada y a algo dulzón salía del interior. Al atravesar el umbral, sentí que un nuevo cambio se apoderaba de mí. El lugar estaba desordenado, como si alguien hubiera salido corriendo en medio de una tormenta. Había papeles esparcidos, y uno de ellos llamó mi atención. Se trataba de un recorte de periódico. El encabezado decía: «Niño desaparecido encontrado en el bosque». Estaba por salir corriendo cuando escuché un ruido detrás de mí, una risa suave. No era el eco de la risa de mi hermano, pero se me erizó la piel. Me di la vuelta lentamente y en una esquina vi una sombra, apenas un susurro de forma humana. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque sabía que no debería estar allí. La figura avanzó un paso, y lo que parecía ser una niña apareció frente a mí. Tenía el cabello deshecho y la mirada perdida en un punto lejano. «No deberías estar aquí», dijo en un susurro. Sus ojos tenían una tristeza que nunca había visto antes. «Viniste a buscar, pero no entiendes lo que has despertado». El miedo se apoderó de mí. Recordé la nota que había encontrado. ¿Qué quería decir con eso? No busques lo que no puedes encontrar. La niña me observó con atención. Ellos vienen por ti, no puedes detenerlo. Las palabras resonaron en mi mente. Retrocedí, pero ella continuó. Tienes que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Sentí un empuje en mi interior. ¿Encontrar a quién?, logré preguntar sintiendo que el aire me faltaba. «Tu hermano», dijo. Y en ese momento el resto de la habitación pareció esfumar su color. Las paredes comenzaron a vibrar y un fuerte viento sopló, arrojando papeles por todo el lugar. Todo se volvió caótico. La niña no se movía, permanecía ahí, su mirada intensa. «No hay tiempo, deberías irte». Cuando finalmente decidí dar la vuelta y escapar, escuché el eco de su risa. Era extraña, como un canto triste que me seguía. Corrí hacia la puerta, pero antes de cruzar el umbral, un grito retumbó en mi cabeza. «¡No mires atrás!». Salí al frío de la noche, mi corazón palpitante como un tambor loco. El pueblo parecía más oscuro que nunca, y la figura de la niña quedó en mi mente. Tenía más preguntas que respuestas. Algo estaba al acecho, y sabía que no iba a dejarme ir tan fácilmente. Todo lo que había descubierto, todas las advertencias, se sentían como el inicio de una pesadilla que apenas comenzaba. Tenía que encontrar a mi hermano, pero ahora había algo más que temer. Capítulo 3. La noche parecía engullir cada sonido. Caminé por las calles vacías, la niebla arrastrándose con pasos silenciosos a mi alrededor. Sentía que algo me observaba, como si las sombras tuvieran ojos. ¿Qué significaban las palabras de la niña? «Ellos vienen por ti». Traté de despejar mi mente, enfocándome en mi hermano y en la necesidad de encontrarlo. Recordaba su risa, la luz en sus ojos cuando jugábamos en el bosque. Decidí regresar a casa. Necesitaba pensar, pero cuando llegué me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Llamé suavemente, pero no hubo respuesta. Entré con precaución. El aire dentro de la casa olía a polvo y abandono. Cada paso resonaba en la oscuridad, creando ecos que parecían burlarse de mí. La familiaridad de mi hogar se sentía distante. Me dirigí hacia la sala, donde una luz extraña emanaba del viejo espejo. Me acerqué y vi mi reflejo, pero algo no estaba bien. Mis ojos parecían más oscuros, como si algo estuviera ocultándose en ellos. «Esto es una locura», me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que todo era producto del estrés. De repente escuché un susurro. «Ayúdame». La voz sonaba como un eco lejano, pero en mi interior sentí que provenía de una profunda oscuridad. «Ayúdame», decía de nuevo, más apremiante esta vez. La melodía de voces angustiadas se entrelazaba con el silencio de la casa. Mis piernas temblaron, pero una parte de mí necesitaba saber, necesitaba entender.
Corrí hacia la habitación de mi hermano. La puerta estaba entreabierta, igual que la de entrada. Al empujarla, encontré su cama perfectamente hecha, pero un objeto en el suelo llamó mi atención. Era su balón de fútbol, el que siempre se olvidaba de recoger. Mi corazón se detuvo, el ritmo constante de mi respiración se volvió un eco asfixiante. «No puede ser», murmuré. Al recoger el balón, noté algo bajo la cama. Era un diario, desgastado y polvoriento. Lo abrí y las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos. Allí, un dibujo atrapó mi mirada. Un bosque, pero no uno cualquiera. Era el bosque donde solíamos jugar, con un camino que nunca habíamos explorado. De repente, un grito en mi mente me sacudió, como si algo estuviera intentando hacerse entender. «El bosque», repetí en voz baja, recordando las palabras de la niña. «Tienes que encontrarlo». Mi corazón se aceleraba, cada latido resonando como un tambor, impulsándome hacia algún lugar desconocido pero urgente. Salí corriendo de la casa hacia el bosque que se alzaba en la distancia. La luna brillaba tenuemente, iluminando mi camino, pero la oscuridad más profunda parecía estar esperándome, lista para tragarme en sus garras. Sabía que el tiempo se acababa. Tenía que encontrar a mi hermano. Mientras corría, un escalofrío me recorrió y sentí que no estaba solo. Las sombras se movían a mi alrededor. Los susurros se intensificaron y en el aire había una promesa de algo malévolo. La niña del archivo había advertido: «No mires atrás», pero no podía evitarlo. Miré hacia atrás y ahí estaban, formas oscuras desplazándose con una fluidez inquietante. Sus sombras parecían robadas de la propia noche. La urgencia creció en mí. No solo buscaba a mi hermano, ahora estaba siendo perseguido por algo que aún no comprendía. El bosque estaba cerca y sentí que cada paso me arrastraba a un destino desconocido. Tenía que encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Pero el verdadero terror aún no estaba claro. La verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué se había despertado? Capítulo 4. El bosque me recibió con un silencio abrumador. El crujir de las ramas bajo mis pies se convirtió en un eco lejano frente al retumbar de mi corazón. La oscuridad era espesa, como si las sombras quisieran absorber cualquier destello de luz. «Encuentra a tu hermano», me repetía. Era mi única motivación en medio de la creciente ansiedad. Mientras avanzaba, los susurros se transformaron en lamentos, como si el propio bosque estuviera llorando. «No estás solo», murmuraban. Eran voces conocidas y extrañas al mismo tiempo. Intenté concentrarme, recordar las historias que mi hermano y yo solíamos contar sobre este lugar, pero las imágenes se desvanecían en la niebla. El camino que seguía se bifurcaba de repente. Miré a mi derecha y vi la silueta de un árbol torcido, uno al que siempre le habíamos dado un nombre. «El viejo lobo», pensaba. A la izquierda, la oscuridad parecía ser más profunda, como un túnel que jamás había visto. Sin pensarlo, tomé la ruta de la izquierda. El instinto, o podría ser el miedo, me guiaba. Cada paso que daba parecía invocar algo en la atmósfera. La temperatura febril descendía, mi aliento se hacía visible en el aire. «William», llamé, mi voz resonando a través de los árboles. «¿Dónde estás?» La única respuesta fue otra ráfaga de silencio. Me detuve, mis sentidos alertas. Quería escuchar algo más que mis propios pensamientos en la oscuridad. Fue en ese momento que lo vi, una figura pequeña de espaldas a mí, casi camuflada por la sombra. «William», grité con desesperación, dando unos pasos hacia adelante. Pero cuando ella se giró, mi corazón se detuvo de nuevo. No era mi hermano, era la niña. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con algo que no lograba identificar. «Ellos te están buscando», susurró, su voz como un hilo de viento. «¿Dónde está mi hermano?».
pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. La niña hizo una pausa. En su rostro había una mezcla de tristeza y determinación. Él tiene que salir de aquí. Lo atraparon. Sus palabras fueron un golpe en el pecho. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo atraparon? No tenemos mucho tiempo, me advirtió mirando por encima de su hombro. La sensación de peligro se intensificó en mi interior. Lo dejaron en el claro. Tienes que actuar rápido. Si te encuentran, no habrá regreso. Una renovada urgencia me impulsó. Las sombras parecían moverse con más fuerza. Sin pensarlo, seguí a la niña mientras atravesábamos el bosque. Cada susurro se volvió más fuerte, como un canto de advertencia. Pasamos por arbustos que parecían tener vida, y el aire se tornó más espeso. Finalmente llegamos a un claro iluminado por la luna, una escena tanto hermosa como aterradora. En el centro había un círculo de figuras encapuchadas que danzaban, ocupadas en un ritual. El corazón se me encogió al ver un pequeño cuerpo tambaleándose entre ellas. Era William. ¡William!, grité, pero la niña me detuvo con un tirón en la muñeca. No, no puedes. Ellos lo han invocado. La desesperación me llenó. Tenía que hacer algo. Entonces, la sombra de una figura se movió detrás de mí. Así que giré lentamente. La ansiedad se apoderó de mí de inmediato. Una de las entidades oscuras que me había estado persiguiendo se acercaba. Sus ojos dejaron de ser sombras y se volvieron dos pozos de maldad. Ahora no tienes a dónde escapar, susurró con una voz que parecía provenir de las entrañas del terreno. La niña y yo estábamos atrapados. La pregunta que me había hecho antes quedó más pesada que nunca. ¿Qué es lo que realmente se había despertado? Capítulo 5. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. La niña se quedó a mi lado, sus ojos fijos en la figura que se acercaba. «No puedo perderte también», dijo, pero su voz tembló. En ese instante comprendí que estábamos en mucho más peligro del que pensé. La entidad oscura se aproximó, sus rasgos cada vez más definidos. Cada paso resonaba como un tambor, resonando con la latente desesperación en mi pecho. Detrás de ella, las figuras encapuchadas continuaban su danza, ajenas a nuestra existencia, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. Pero los ojos del ser frente a mí estaban llenos de un hambre insaciable. «¿Por qué están haciendo esto?», logré preguntar, aunque sabía que no obtendría respuesta. La niña me apretó la mano con más fuerza, y yo respiré hondo, tratando de no dejarme cegar por el miedo. Necesitaba ser fuerte. Tenía que salvar a William. «Si no actuamos ahora, será demasiado tarde», susurró ella. Entonces una idea me atravesó la mente. «Distráelos», le dije. Impulsado por una mezcla de coraje y locura, solté su mano y di un paso atrás, hacia el límite del claro. La figura oscura se centró en mí, sus ojos destellando con un brillo maligno. «Esto no es un juego», dijo, su voz como un susurro que se deshacía al instante, pero no podía dejar que esa voz me paralizara. Grité, llamando la atención de las entidades encapuchadas. «¡Hey! ¡Lárguense de aquí!». Una oleada de sorpresa recorrió el círculo, y las figuras se detuvieron momentáneamente, girando sus rostros hacia mí. El tiempo parecía congelarse. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía darme el lujo de dudar. «¿Qué les has traído?», preguntó una de las entidades, su voz como si resonara desde el mismo suelo. Yo no sabía cómo contestar, pero la niña también había comenzado a moverse, gritando en un idioma desconocido. Sus palabras llenaron el aire con un eco que parecía conmover al bosque. Con el foco de atención desviado, aproveché la oportunidad. Corrí hacia el centro del claro, hacia William, que estaba paralizado. Los ojos de mi hermano estaban perdidos, llenos de una confusión que me rompía por dentro. «William, ven», grité. Extendí mi mano hacia él.
Fue entonces cuando la figura oscura se abalanzó hacia mí. Sentí su aliento gélido como una ráfaga de viento helado. De repente, la niña se interpuso entre nosotros. ¡No!, exclamó con un fervor que resonó en todo el claro. Se dispuso a enfrentar a la sombra. Una luz suave comenzó a emanar de su cuerpo, desafiando la oscuridad. Las figuras encapuchadas dieron un paso atrás, confundidas y asustadas. Era un momento tan raro que me hizo dudar de lo que realmente estaba sucediendo. «¡William!», volví a llamar, y él pareció reaccionar como si despertara de un profundo sueño. La luz de la niña creció, llenando el claro con su resplandor y alejando las sombras. La figura oscura retrocedió, su forma distorsionándose, como si estuviera perdiendo fuerza. «¡Sal de aquí! ¡Ahora!», gritó la niña, y su voz era tan firme que desbarató el letargo que me mantenía en el lugar. Con una justa mezcla de miedo y determinación, me lancé hacia William y lo agarré de la mano. Mientras avanzábamos juntos, el bosque parecía cobrar vida. Las sombras retrocedían, la luz nos guiaba, pero sabíamos que el peligro aún acechaba. La niña continuó volviendo su mirada hacia nosotros. Su fuerza parecía estar atrayendo a las entidades hacia ella. Justo cuando creí que habíamos escapado, un grito de furia resonó detrás de nosotros. «¡No se irán tan fácilmente!», resonó, un eco del mal que nos había perseguido. La urgencia creció en mí mientras me daba cuenta de que la salida no era tan sencilla como había pensado. Un nuevo apretón de peligro nos alcanzaba, y la pregunta que retumbaba en mi mente ahora era mayor. ¿Quién realmente era la niña? ¿Y qué papel jugaría en esta batalla contra lo desconocido? Capítulo 6. El bosque parecía vibrar a nuestro alrededor. Con cada paso que dábamos, el eco del grito de la figura oscura se reiteraba en mi mente. ¿Estábamos realmente a salvo? La niña estaba justo detrás de nosotros, pero el temor empujaba a la adrenalina por mis venas. «¡Rápido!», le dije a William, tirando de su mano mientras trataba de mantener el rumbo claro. Las sombras aún se alzaban como si estuvieran a punto de atacar. La luz que emanaba de la niña comenzaba a desvanecerse y con ello la esperanza que tanto necesitábamos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó William, sus ojos desenfrenados reflejando el pánico que sentía. «No lo sé», admití. Había un nuevo peso en la atmósfera y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura oscura se movía con rapidez, su forma borrándose y volviendo a tomar forma, como si fuera parte del mismo aire que respirábamos. Las entidades encapuchadas estaban en movimiento también, como si una danza macabra se desatara a nuestro alrededor. «¡Concentrarte en la luz!», gritó la niña, sus ojos fijos en mí. En ese momento, el bosque cobró por un instante una calma inquietante. Mis pensamientos se reorganizaron. Sabía que tenía que ser útil. «¿Cómo hacemos que su luz quede más fuerte?». El tono de mi voz era casi suplicante. «Cree en su fuerza, no hay tiempo de dudar», respondió con una confianza que contrastaba con el miedo que sentía. Su aura resplandecía débilmente, pero había algo en su voz que encendió una chispa en mí. «No podemos seguir corriendo», dije. «Debemos enfrentarlo». La idea me aterraba, pero abandonarme al miedo no era una opción. Miré a William y vi en sus ojos la misma determinación que empezaba a surgir en mí. La niña se colocó frente a nosotros. El brillo que la rodeaba se intensificó de inmediato. «Juntos, por favor, solo un poco más», pidió, como si estuviera canalizando toda su energía a través de nosotros. Con su luz brillando, sentí una oleada de calma. Las sombras comenzaron a girar violentamente, lo que era un espectáculo aterrador en sí. «Ahora, todos juntos», dijo la niña. Extendí una mano hacia ella, y William hizo lo mismo. Caminamos hacia adelante, formando un triángulo, y mientras lo hacíamos, la luz que emanaba de ella comenzó a expandirse, iluminando el claro y envolviendo las sombras en su resplandor.
Las figuras encapuchadas retrocedieron, pero la figura oscura no se detendría tan fácilmente. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó. Su voz era como un trueno resonante. De repente, una ráfaga de viento helado arremetió contra nosotros, haciéndome tambalear. La luz comenzó a debilitarse nuevamente. «¡Mantente fuerte!», grité, luchando contra la tormenta que surgía. Reafirmé mi agarre de la mano de William y la de la niña. «Concentra tu luz en nosotros», insté. Sentí que nuestra fe se entrelazaba en una sola corriente. La oscuridad crujió y se deshizo ante el poder de nuestra unión. Podía sentirlo, una resistencia que comenzaba a quebrarse, pero entonces un destello de duda me dio un golpe en el pecho. ¿Y si la niña no podía sostenerla? No podemos dejar que nos atrapen. Debemos hacerlo ya, pensé. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a disolverse, y la figura oscura lanzó un grito desgarrador, uno que atravesó mi mente. Pero antes de que pudiera pensar en ello, vi su expresión de furia desvanecerse lentamente. Y ahí fue cuando lo vi. Un destello brillante situado en el centro de la oscuridad. Brillaba con una fuerza deslumbrante, y comprendí que el verdadero objetivo de la figura oscura era esto, su esencia. ¿Qué era realmente? Capítulo 7. El brillo en medio de la oscuridad se volvió más intenso, como si provocara un eco en el aire. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que no era solo un objeto. Era algo más profundo, algo que retumbaba en mis venas. «¿Qué es eso?», musité, como si hablarlo en voz alta pudiera sacarme de la confusión. La niña pareció captar mi inquietud. «Es su esencia», respondió, su voz firme. «Debemos protegerla o estará todo perdido». Con esas palabras, su luz creció aún más, iluminando no solo el claro, sino incluso la maleza que se extendía más allá. Las sombras comenzaron a retroceder ante su resplandor, su energía batiendo contra la oscuridad como el mar contra las rocas. «Céntrate», volvió a gritar, y el llamado me devolvió a la realidad. No estaba solo en esto, necesitaba enfocarme, formular un plan. Miré a William. Su rostro estaba tenso, sus manos temblando. «¿Podemos atraparla?», preguntó, y en su voz había una mezcla de esperanza y miedo. «No lo sé», respondí con sinceridad. Las sombras se arremolinaban cerca, como depredadores esperando el momento adecuado para atacar. Sentía una presión como si el aire mismo intentara empujarnos hacia atrás. El brillo, en cambio, se convertía en nuestra única vía de escape. «Vamos a intentarlo», dije, aunque mi voz temblaba. Juntos formamos un círculo en torno a la luz que emanaba de la niña. El poder estaba fluyendo, pero también había un sacrificio implícito en ello. Necesitábamos empujar más allá de lo que creíamos posible. Con cada respiración, la figura oscura comenzó a moverse más rápido, convirtiéndose en un torbellino de sombras. «Ahora, abran sus corazones», dijo la niña. Fui consciente de la conexión que se formaba entre nosotros, la energía de nuestras esperanzas entrelazándose, intensificándose. La luz parecía captar nuestra humanidad, como si respondiera a nuestros miedos y a nuestro deseo de vencer a la oscuridad. «¡Esa puerta allí!», gritó William, señalando hacia un lado del claro. Reconocí la abertura que aparecía entre los árboles y por primera vez vi una forma de escape. «Vamos hacia ella, rápido», ordené. No teníamos mucho tiempo. La figura oscura, ahora enfurecida, lanzó un nuevo grito que rasgó el aire. Las sombras se abalanzaron en un último intento por detenernos. Pero yo estaba decidido, y con un empuje comenzamos a correr. La luz que nos rodeaba pareció darnos alas, impulsándonos hacia adelante, mientras el resplandor de la niña se intensificaba al máximo. Mientras cruzábamos hacia la abertura, sentí un tirón en mi interior, algo que me hacía dudar. «¿Qué pasará con ella?», pensé. Justo antes de que cruzáramos, la niña alzó la mano.
«No miren atrás», gritó, y en un instante la oscuridad se precipitó a nuestro alrededor. Fue un eco ensordecedor, como si el bosque mismo estuviera conmovido por el poder de la figura oscura. Cruzamos, y por un momento el silencio nos envolvió. Cuando giré para mirar, vi cómo las sombras se retorcían, aferrándose a la luz en una lucha agonizante. La niña estaba allí aún, su rostro iluminado, pero ya no había tiempo. Teníamos que avanzar y encontrar respuestas. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad del túnel formado por árboles, la pregunta regresó a mi mente. ¿Qué era realmente esa esencia? El camino se cerró detrás de nosotros, y la incertidumbre se instaló de nuevo en el aire. No sabíamos qué había de venir, pero estaba claro, estábamos en la senda equivocada, y todavía había muchas respuestas por encontrar. Capítulo 8. La niebla que nos rodeaba era densa, casi se podía tocar. No podía ver más allá de unos pocos pasos, y el hecho de que el camino detrás de nosotros hubiera desaparecido generaba un frío en mi estómago. William y yo avanzamos en silencio, cada paso resonando en un eco inquietante. La luz del resplandor de la niña parecía un espejismo ahora, y la única certeza era la inquietante oscuridad que nos esperaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó William, su voz apenas audible. Yo también me lo preguntaba. No teníamos un plan, solo la necesidad de seguir adelante. «Tal vez debamos buscar alguna pista», respondí, tratando de no mostrar mi propia incertidumbre. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor, burlándose de nuestra impotencia. Unos minutos después, llegamos a un claro diferente. No era grande, pero había algo inusual en el aire. Un susurro casi imperceptible flotaba entre los árboles. «¿Escuchas eso?», le pregunté a William. Asintió, sus ojos escaneando el entorno. La tensión estaba palpable. Sentía que había algo más presente, algo que nos observaba. Con cuidado me acerqué. Había un árbol partido en dos, como si hubiera sido golpeado por un rayo. En el centro vi un brillo similar al de la esencia, pero más tenue. «Mira», dije mientras me arrodillaba. Era un pequeño cristal, casi opaco, que parecía vibrar con una energía fría. «Esto podría ser importante». William se inclinó junto a mí. «¿Crees que esto puede estar relacionado con la niña?», preguntó. Antes de que pudiera responder, el susurro se hizo más fuerte, casi como un canto. Me erguí rápidamente, mirando alrededor, intentando localizar la fuente del sonido. De pronto, una sombra emergió de entre los árboles. Era baja y más difusa que las demás, como si la oscuridad misma se hubiera encarnado. «¿Quién está ahí?», grité, retrocediendo un paso. La sombra se detuvo y se inclinó hacia nosotros. «No teman», dijo una voz susurrante, suave pero profunda, como el eco de un secreto olvidado. «Soy Orin, guardián de lo que queda de la esencia. Están caminando por un camino peligroso». «¿Qué quieres decir?», preguntó William, apretando mi brazo. La figura de Orin parecía dudar, como si pesara nuestras posibilidades. La esencia fue dividida y cada fragmento guarda un secreto. Su despertar ha atraído la atención de lo que acecha. «¿La niña?», inquirí, recordando el brillo que habíamos dejado atrás. «¿Está en peligro?». Orin asintió. El sacrificio que hizo para proteger su esencia ha dejado una vulnerabilidad. Sin su luz, la oscuridad se extiende y buscará consumir todo. Sentí un nudo en el estómago. Había más en juego del que imaginaba. «¿Cómo podemos ayudarla?», pregunté, sintiendo una oleada de urgencia. Orin se acercó lentamente, extendió una sombra que parecía casi tangible. «Necesitan recuperar los otros fragmentos de la esencia antes que la oscuridad lo haga». «¿Dónde se encuentran?». William no pudo ocultar su desesperación. «El tiempo se agota. Deben seguir el camino, pero estén alertas. Cada paso los acerca a la confrontación final».
Mi mente comenzó a girar ante la idea de nuevos peligros y fragmentos por descubrir. Pero, justo cuando estaba a punto de preguntar más, la sombra de Orin comenzó a desvanecerse. Recuerden, el golpe puede ser más fuerte cuanto más oscura sea la verdad. Y de repente, solo quedamos nosotros en el claro, con el oscuro susurro en el aire y el cristal en mi mano, sintiendo que estábamos a punto de desatar algo mucho más grande. Entonces, antes que pudiéramos decidir, una risa baja y burlona resonó en la distancia, justo como una advertencia de lo que estaba por venir. Capítulo 9. La risa persistía, flotando en el aire como un eco de pesadilla. ¿Escuchaste eso?, susurré, sintiendo cómo la piel se me erizaba. William asintió, su rostro pálido bajo la luz tenue del cristal que aún sostenía en mi mano. «Debemos movernos», dijo él, tratando de mantener la calma, pero la prisa podía verse en sus ojos. Me levanté, aún sin saber a dónde íbamos, y comenzamos a avanzar, siguiendo un sendero que apenas se distinguía entre la niebla. «No puedo dejar de pensar en aquella sombra», murmuré, recordando a Orin. Sus palabras resonaban en mi mente. Teníamos que recuperar los fragmentos de la esencia. ¿Cómo se supone que lo haremos? «Con este cristal», respondió William, señalando lo que yo aún sostenía. «Tal vez nos guíe hacia ellos». «Mira», dijo, apuntando hacia un fulgor tenue en la distancia. Era como si el cristal hubiera comenzado a resonar con una luz propia. El brillito crecía y disminuía, casi como un faro invisible. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a seguir la luz. Cada paso era un acto de desafío contra la opresiva oscuridad. Sin embargo, un nuevo temor se apoderó de mí. «William, ¿y si encontramos a la niña? ¿Qué haremos si la oscuridad la ha atrapado?» La idea me llenó de pavor. «Primero debemos encontrarla», contestó con determinación. Su voz era un consuelo, aunque el nudo en mi estómago seguía apretándose más. Con la luz del cristal guiando nuestro camino, llegamos a un lugar que parecía haber sido un claro vibrante en algún momento. Ahora solo quedaban restos, sombras difusas y ecos de un tiempo perdido. Aparte de la luz parpadeante, todo estaba en silencio, solo interrumpido por el crujido de hojas bajo nuestros pies. De repente, el cristal en mi mano empezó a vibrar con intensidad. «¡Mira!», grité, levantándolo al frente. «¿Qué significa?». William se acercó, su mirada tan fija en el cristal que parecía absorberlo. En ese momento, unas figuras aparecieron entre los árboles y el aire se volvió denso y pesado. Eran otras sombras, similares a Orin, pero más oscuras, más inquietantes. Mi corazón se frenó. «¿Quiénes son?», murmuré, pero la respuesta estaba en las miradas de esas sombras, un odio palpable, una furia concentrada. La más cercana de ellas dio un paso al frente. «Han llegado a un lugar donde no pertenecen», dijo con una voz que sonaba como ramas quebrándose. «La esencia que buscan no les será entregada». «No estamos aquí para causar problemas», intentó William. «Solo buscamos a la niña, queremos ayudarla». Las sombras rieron, una risa grotesca que se coló en mis oídos. «Ella es solo el principio. La oscuridad ha tejido su destino con hilos que nunca lograron romper. Debía encontrar la manera de reaccionar. Sabía que Orin había mencionado la fragilidad de la situación. «¿No hay forma de negociar?», pregunté, mi voz temblando. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron hacia nosotros en una ola de oscuridad. Como un reflejo levanté el cristal, y esta vez emitió un destello intenso. La luz las hizo retroceder momentáneamente, pero su risa cortante todavía resonaba entre los árboles. «Deben elegir, aferrarse a la luz o dejarse consumir por la oscuridad», dijo la sombra más grande, antes de que todo se oscureciera de nuevo. Con el eco de sus palabras resonando en mi mente, supe que una decisión crucial se avecinaba.
Sin embargo, apenas teníamos tiempo para entender cuál era el costo de seguir adelante. Capítulo final. La luz del cristal brillaba intensamente como un faro en la oscuridad. Mis manos temblaban mientras sostenía la energía concentrada que parecía latir con vida propia. Las sombras se acercaban más y con cada paso la tensión crecía. Debemos elegir, repetí para mí, tratando de calmar el tumulto en mi mente. William se mantuvo cerca. Su presencia era un recordatorio de lo que estaba en juego. La niña, la esencia, mi hermano. Todo se entrelazaba en un caos. Las sombras se detuvieron a unos pasos de nosotros, y la figura más oscura avanzó lentamente. «Tienes lo que no entiendes», murmuró, su voz un susurro en medio del eco del bosque. «El cristal es solo una excusa. La verdadera esencia está atrapada en tus deseos y temores más profundos». Miré a William. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. «¿Qué hacemos?», preguntó, como si supiera que la respuesta que debía ofrecerle no existía. La presión de la situación me hizo sentir como si el aire se me escapara. «Debemos usarlo», dije finalmente levantando el cristal. La luz pulsó, y las sombras retrocedieron un instante. No podía dejar que su oscuridad me consumiera, así que retrocedí y avancé, dispuesto a enfrentar lo que fuera. «No podemos permitir que se lleven a la niña». Las sombras gruñeron, su frustración palpable. «¿Qué crees que puedes hacer, humano?», se burló la figura oscura. «El sacrificio por la luz es uno que estás muy lejos de comprender». Mis piernas temblaron bajo la amenaza, pero el recuerdo de mi hermano me llenó de determinación. Al sentir la energía del cristal fluir, me recordó la luz de la niña. «¡Juntos!», grité, tomando la mano de William y extendiendo la mía hacia la figura. La luz estalló y el claro fue llenado con su brillo. La oscuridad comenzó a disolverse, pero había una resistencia feroz. La figura oscura se transformaba en una tormenta de sombras, intentando absorber mi ansiedad. Las risas resonaban, burlándose de nuestro intento de mantener la luz. Pero entonces una imagen poderosa emergió en mi mente. La niña, con su vulnerabilidad, pero también con su valentía. «No, no te dejaré ir», grité, reafirmando el vínculo y el recuerdo de su sacrificio. La luz del cristal pulsó con mayor intensidad, formando un escudo a nuestro alrededor. Las sombras se retorcieron y chillaron, pero avanzamos, empujando hacia adelante. Fue un esfuerzo titánico, pero sentí que al unir nuestros deseos y esperanzas, se generaba una conexión con una fuerza que superaba cualquier sombra. «La esencia es más que un fragmento», susurré en voz alta, como si estuviera revelando un secreto. «Es la luz que llevamos dentro». La figura oscura lanzó un grito desgarrador y se arrojó hacia nosotros. La luz del cristal brilló aún más con nuestras palabras, irradiando la verdad que se había mantenido oculta. Todo en el claro resonó con la fuerza, y por un instante el aire brilló. La oscuridad comenzó a desvanecerse, llevándose consigo a las sombras que la acompañaban. Finalmente, un silencio ensordecedor llenó el espacio. Me caí de rodillas jadeando, mientras la luz se desvanecía lentamente. «¿Lo logramos?», murmuró William, mirándome en busca de respuestas que no tenía. El claro se transformó, las sombras disolviéndose hasta solo quedar un rincón iluminado. La niña apareció, su luz resplandeciendo, y aunque la presión en mi pecho aflojó, la pregunta persistía. «¿Y ahora qué? ¿Has encontrado lo que buscabas?», me preguntó, sonriendo levemente. No supe qué responder. Había encontrado fragmentos de luz en mí mismo, pero la batalla había dejado huellas de inquietud. William y yo nos miramos, y en ese momento comprendí que la lucha había sido solo el comienzo. No estaba claro si habíamos encerrado a la oscuridad o si había vuelto a su sueño eterno. Al dar un paso hacia la niña, sentí un tira de inquietante misterio en el aire. ¿Volverá esto?
Pregunté sintiendo que la pregunta flotaba sobre nosotros. La niña sonrió pero no dijo nada. Sin embargo, en mi interior, la duda persistía. La brecha entre lo conocido y lo desconocido aún no había sido cerrada del todo. Mientras el claro se iluminaba con el tenue eco del amanecer, quedé atrapado en la reflexión. Nunca supe si aquello había sido una victoria completa. Tal vez era solo el inicio de un nuevo ciclo, o tal vez había algo más grande bajo la superficie, agazapado, esperando a ser despertado. Caminé con William hacia el sendero que se abría frente a nosotros, llevándome la inquietud de la incertidumbre y el eco de preguntas pasadas. ¿Qué es la luz sin su sombra? ¿Qué queda cuando la esencia y la oscuridad se entrelazan? La respuesta, como tantas otras, permanecería oculta, sugerente, entre las sombras de mi mente.